Demasiados libros. Estás escuchando, estás leyendo demasiados libros. Nunca serán demasiados libros. Demasiados libros. Nunca son demasiados libros. Demasiados libros. Hola a todos, todas y todes, ¿cómo están? Mi nombre es Guido Lautaro Padín y les quiero dar la bienvenida a Demasiados Libros, este podcast que, como me gusta decir, es la mejor excusa que encontré para hablar sobre lecturas, autores, editoriales y, por supuesto, obsesiones lectoras. Me costó mucho largarme a hacer este podcast porque la verdad es que me siento un poco expuesto a la hora de comentar un poco lo que me pasa cuando leo, pero al mismo tiempo es una práctica que me gusta mucho. Me gusta mucho comentar con mis amigos o con gente en las redes sociales lo que me van pareciendo algunos libros, y se me ocurrió que este espacio podía ser un buen lugar también para ponerle voz, para estar un ratito frente al micrófono, que es algo que también me gusta mucho, juntar esas dos pasiones y bueno, convertirlas en una sola. Antes de arrancar voy a ir con una pequeña declaración de principios. Este espacio no es un lugar de crítica literaria ni un lugar para aprender literatura, por supuesto. No estoy formado para eso y no es mi objetivo. La idea es simplemente compartir algunas de las reflexiones que voy teniendo sobre las cosas que voy leyendo y, por supuesto, contar en un nivel muy personal por qué me gustan o no ciertos libros con los que me voy cruzando en mi rutina lectora, que además es muy desordenada y caótica. La segunda cosa que quería contar es por qué le puse demasiados libros a este podcast. Hace algunos años, en un taller de lectura que daba el escritor Martín Cristal, un escritor cordobés, un taller de lectura en Volcán Azul en esos tiempos prepandemia, donde todavía podíamos encontrarnos cara a cara sin ningún tipo de problema, salió en una de esas conversaciones que se daban dentro de la dinámica del taller esta preocupación o esta obsesión que tenía yo con no poder leer todo lo que quisiera, esa ansiedad que me generaba la idea de nunca llegar a poder leer todo lo que se publicaba y que a mí a priori me interesaba por lo menos husmear de qué se trataba. Y me acuerdo que Martín me recomendó este libro que se llamaba Los demasiados libros. Lo publicó el mexicano Gabriel Said y es una recopilación de artículos donde el autor indaga precisamente sobre la producción del mundo editorial y sobre la relación de ese universo de lectores con todo lo que se produce en el mundo. El libro lo que hace es quitarte toda esa ansiedad, porque te lo pone en números. Dice, en el mundo se publican al día tanta cantidad de libros. Suponiendo que la rutina de un lector voraz sea de tantos libros por semana, el ritmo de lectura que habría que sostener alcanzaría para leer tantos libros, que no es ni una ínfima parte del total de lo que se publica. Entonces, en ese contexto, uno cuando lo ve como números y lo racionaliza un poco, dice, bueno, tengo que parar con esta sensación de falta, ¿no? De que nunca uno va a llegar a sus objetivos lectores y ponerse objetivos más concretos, pero sobre todo disfrutar del proceso de la lectura, ¿no? Que es para lo que uno lee, sentarse a leer para disfrutar. Estás escuchando demasiados libros. El primer libro del que quiero hablar es Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero. Y antes quiero dar un poco de contexto de por qué o cómo llegué a este libro. La verdad es que la pandemia, y bueno, más estrictamente la cuarentena, me obligaron a pensar bien cada lectura, porque en momentos donde tenía, bueno, y todavía tengo, la atención muy fragmentada y muy condicionada a cualquier tipo de distracción, los libros que elegía realmente tenían que llamarme la atención o robarme la atención desde las primeras páginas. Esto era un poco lo que yo le exigía a los textos, y también paradójicamente les exigía que no sean libros muy duros, porque bueno, estábamos en un contexto y estamos en un contexto donde la muerte está hiper presente. Sin embargo, me pasó que Leila Guerriero es una autora que me gusta muchísimo, he leído otras cosas de ella, entonces nada, confiaba en que el libro me iba a atrapar, aunque sabía que iba a ser un libro duro, pero igual me metí ahí. ¿De qué se trata?
A fines de los 90 y después de leer un cable informativo que llega a la redacción donde ella trabaja, Leila decide investigar y profundizar sobre una serie de suicidios que se dan en Las Heras, que es un pequeño pueblo petrolero de Santa Cruz, sin una aparente justificación. La particularidad, además, que tienen estos suicidios es que están protagonizados por jóvenes de entre 25 y 27 años que eran habitantes emblemáticos, si se le puede decir de alguna manera, de la ciudad, de esa pequeña ciudad petrolera, porque eran hijos de familias modestas, pero muy tradicionales de la zona. Leila lo que hace es viajar hasta Las Heras persiguiendo esa información mínima que había recibido en un cable informativo y empieza a entrevistarse con las personas del pueblo que en su mayoría estaban relacionadas directa o indirectamente con los suicidas. Hablamos de tíos, de hermanos, de padres, de madres, amigos, compañeros de trabajo. Lo que intenta hacer es precisamente en un trabajo periodístico reconstruir el contexto en el que se dan esos suicidios con un disparador que a priori parece muy, muy policial, ¿no? Porque se suceden estos suicidios sin haber una justificación, como decía recién, donde no hay un motivo, y ella empieza a perseguir el porqué de esas historias. Pero no necesariamente tiene una respuesta, ¿no? Yo creo que engancha mucho porque en ese signo de interrogación gigante que rodea toda la historia, uno quiere avanzar y quiere leer y quiere saber de qué se trata, pero con el correr de esas páginas uno descubre que la intención de la autora no es dar con ese porqué final, con esa respuesta única que resuelva todos los conflictos, sino más bien mostrar el contexto, la situación que lleva a muchos jóvenes de esa localidad a elegir terminar con su vida. Y en eso tiene mucho que ver la transición de Las Heras, que era un pueblo esencialmente agrícola, que vivía de la producción de animales y algunos cultivos, hacia una economía centrada en la extracción de petróleo, con todo lo que eso implica para la configuración de ese pueblo y la idiosincrasia y la identidad de sus habitantes. Este libro me pareció increíble, como muchas de las cosas que escribe Leila, porque, bueno, se habla mucho, ¿no?, de mezclar o de combinar el lenguaje periodístico con el lenguaje propio de la literatura. Creo que Leila lo logra muy bien. Yo voy a contar algo sumamente personal, porque voy a arrancar el podcast contando algo muy personal. Me cuesta mucho llorar con los libros, en general, aunque las historias sean totalmente duras y a los personajes les pase cosas horribles, en general no lloro. Me interpela muchísimo, pero no largo físicamente una lágrima. Por el contrario, con las películas lloro con cualquier boludez, pero con cualquier boludez, Cualquier película de Telefe a las 15 horas de un domingo me puede hacer llorar a lágrima viva. Y la verdad que esta fue un poco la excepción a esa regla, porque cuando uno lee los testimonios en primera persona de esos familiares o esos amigos que no se pueden explicar por qué pasó lo que pasó, una de las cosas que aparece mucho en el texto es la cuestión de que los suicidios podrían responder a rituales diabólicos, a pactos suicidas, pero al mismo tiempo cuando uno lee esas descripciones de Leila de Las Heras como un lugar inhóspito donde el viento es un elemento que realmente corroe a las personas, las desgasta, las desmotiva, y como patagónico quiero decir que la verdad es que es cierto que el viento muchas veces puede resultar demasiado insoportable y puede terminar hasta afectando el humor de las personas. Digo, todo ese combo lo hace un libro tremendamente emotivo. Hay algo que me gusta mucho del detrás de escena de este libro, que es el hecho de que Leila se haya pagado sus propios viáticos para ir a buscar esta historia en la meseta patagónica, porque por supuesto la crisis económica de esos años golpeaba más o menos a todos por igual, e imaginen la cara que habrá hecho el editor o la editora cuando le dijo: me voy a hacer tanta cantidad de kilómetros para perseguir esta historia. Por supuesto no iba a ser muy bien visto, así que ella agarró sus ahorros y sus días de vacaciones y viajó hasta Las Heras. Antes tomó una guía telefónica, buscó los números que creía que podían servirle y ahí empezó a rastrear. Y la verdad es que en un contexto donde
en general la gente está media peleada con el periodismo, conocer cómo trabajó esta historia y bueno, todo el laburo que hay detrás, ¿no? De investigación, de tener mucha paciencia, de entender que es un libro que le llevó 3 años, porque primero se recolectan los testimonios, después se busca la información, se piensa en esas hipótesis, se entretejen esas historias y la verdad que el resultado es un libro, a mi parecer, de una calidad periodística increíble y muy recomendado tanto si les interesa la no ficción como género, como si quieren meterse en el mundo de la no ficción o de los trabajos periodísticos o de la crónica en general. Me parece que Leila es una autora a la que tienen que apuntar porque su trabajo es impecable, muy riguroso y además con mucho trabajo sobre el texto, que es algo no menor y para apreciar. Antes de cerrar este capítulo, una anécdota también del detrás de escena de este libro. Cuenta Leila que ella tenía pensado para esta historia escribir un texto largo, un texto de largo aliento, digamos, y su amigo, el escritor Elvio Gandolfo, un escritor argentino muy reconocido, le dijo que esa historia daba para mucho más. Y voy a leer la cita porque es muy interesante cómo se lo dice. Un día nos juntamos a tomar un café. Yo ya había terminado la investigación y pensaba escribir un artículo largo, pero Elvio me dijo una cosa que todavía me acuerdo, y que es medio prepotente de mi parte. Leila, con mucho menos que eso, Truman Capote hizo A Sangre Fría. Ahí vino un arrebato y pensé que si Elvio cree que lo puedo hacer, entonces lo puedo hacer. El libro tiene 236 páginas, fue publicado por Tusquets originalmente en el año 2005 dentro de la colección Andanzas y fue reeditado en 2020. Bueno, eso fue todo por hoy. Si ya leyeron el libro y coinciden conmigo, mándenme un mensaje a @demasiados.libros, que es la cuenta de Instagram que tiene este proyecto. Si no coinciden conmigo, también pueden escribir un mensaje ahí o me pueden mandar un audio y para el próximo capítulo lo discutimos juntos acá en este podcast que he dado a llamar Demasiados Libros. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Demasiados libros.